Hola a todos, mi nombre es Miquel Maeztu. Voy a daros la charla sobre cardiología para estas jornadas post-MIR del año 2022. Y nada, lo primero de todo, enhorabuena por haber llegado hasta donde habéis llegado. Estoy seguro de que habéis hecho el MIR lo mejor posible y nada, en nada nos vemos por los hospitales. Me sumo a las felicitaciones de mis compañeros. Así que nada, vamos a empezar a hablar sobre esta especialidad tan bonita como es la cardiología. Yo soy residente en el Hospital Universitario de Basurto y bueno, al final de la charla, pues al hablar un poquito de los hospitales, vamos a hablar de los hospitales, de varios sitios en general y yo creo que os ayudará también a elegir la plaza. Me han pedido que describa la especialidad con una única palabra. Para mí la cardiología es una especialidad integral, ¿vale? Completa. ¿Por qué integral? Pues porque abarca todos los aspectos que se le puede pedir a una especialidad, desde aspectos más clínicos a aspectos más intervencionistas, pasando por técnicas de imagen, como ahora veremos, ¿de acuerdo? Lo dicho, la cardiología tiene hoy en día un perfil muy amplio. Tiene perfiles más clínicos, en los que podemos tener trabajo en la sala de hospitalización, en la consulta. Si nos gusta también el meneo, podemos tener cardiología intensiva, ¿vale? Ser intensivistas del corazón en las unidades coronarias, que es muy importante, como luego veremos, que la lleven los cardiólogos para vuestra formación como residentes de cardiología. La rehabilitación cardíaca, en el que vemos pacientes que son más crónicos, ¿vale? También es una actividad más pausada, pero también un gran perfil clínico. Y por otro lado, si nos gusta cacharrear un poco, si nos gusta la radiología, la imagen en general, tenemos la gran oportunidad de hacer imagen cardíaca. En vuestra cabeza estará únicamente el ecocardiograma, pero hoy en día la imagen cardíaca se ha desarrollado tanto que tenemos tanto técnicas de escáner, el TAC coronario específicamente, como técnicas de resonancia, la resonancia cardíaca, que la utilizamos hoy en día en nuestra práctica habitual muy frecuentemente para el estudio de miocardiopatías, para el estudio de diferentes patologías, de los infartos con coronarias sanas, etc. Por lo tanto, la imagen es un pilar fundamental también de la cardiología hoy en día. Si nos gusta también cacharrear un poco más, si nos gusta ser cirujanos, pero como los cirujanos que querrían ser los cirujanos de verdad, es decir, que son mínimamente invasivos, haciendo cateterismos, haciendo técnicas endoscópicas, pues la hemodinámica es una parte fundamental de la cardiología en la que podremos llevar a cabo todo eso. Podremos hacer mediante técnicas mínimamente invasivas como cateterismos, diferentes técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas. Cateterismos para ver las coronarias, pero también para tratar esos infartos cuando nos viene un paciente a la sala de hemodinámica, poner válvulas percutáneamente, hacer arreglos valvulares, etc. Y también, por supuesto, la electrofisiología, que tendremos también la oportunidad de cacharrear, pero de una manera quizá un poquito más fina, con ordenadores en los que veremos los mapas de las arritmias, etc. Entonces tenemos un amplio abanico de posibilidades si elegimos cardiología para nuestro desarrollo profesional. Por supuesto, en la residencia veremos todos estos aspectos, pero luego a nivel laboral pues tendremos también que decantarnos, también en función de las disponibilidades de cada servicio, de cada hospital donde queramos trabajar, podremos dedicarnos a una cosa u otra, como luego veremos. Por lo tanto, repito, es una especialidad muy versátil, muy completa, que está muy bien. Si no tenéis muy claro que queréis dedicaros solo a la clínica, solo a la imagen, solo a hacer técnicas invasivas, ¿de acuerdo? La cardiología abarca todo ello. Nos puede llegar este paciente, por ejemplo, que es una FA preexcitada, y tenemos que tener en mente que es una patología que no tenemos que tratar como el resto de patologías que se asemejan. Por ejemplo, una taquicardia supraventricular, lo primero que se nos viene a la cabeza es tratarla con adenosina. Pues en cardiología es importante que tengamos esa mente fría para no poner una serie de fármacos en algunos momentos concretos, o tomar decisiones a veces que tenemos que tenerlas muy en mente para actuar rápidamente. En este caso, pues pondríamos probablemente procainamida, y si el paciente está inestable, cardioversión eléctrica. Por lo tanto, nos requiere una actividad muy rápida, una mente muy fría, y estar actuando momento a momento, ¿de acuerdo? Estar actuando en ese momento concreto con la máxima frialdad posible. ¿Que nos gusta la imagen? También tenemos la imagen. Es algo más pausado, que el resto nos hace pensar también con más calma, poder revisar diferentes imágenes, hacer ecocardiogramas transesofágicos. Por lo tanto, ya hemos visto que tenemos parte de acción, también tenemos parte más pausada. Y también muchas veces, como sabéis, tenemos que tratar las emergencias. A nuestra izquierda vemos, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en el que la arteria responsable que estaba ocluida era la descendente anterior media, como podemos ver, y horas después o minutos después, desde que hemos hecho el cateterismo diagnóstico, ya tenemos pasada una guía que nos permite desocluir esa arteria coronaria descendente anterior y ver todo su trayecto, ¿vale? Vemos que es una arteria de gran desarrollo y el paciente ya está tratado.
Somos una especialidad que curamos, ¿vale? Como veis, paciente que llega con infarto, le curamos. Esto no se puede decir todas las especialidades, es algo que tenemos que recordar de la cardiología, que somos una especialidad que curamos, que somos aquellos que actuamos con rapidez, que tenemos que tener la mente bastante fría, pero hay cosas que si no termináis de ver muy claro que sea lo vuestro el actuar con rapidez, también podéis dedicaros dentro de la cardiología a actividades más pausadas como la imagen o la cardiología clínica. En este caso, por ejemplo, nos llega un paciente que tiene una estenosis aórtica severa, como vemos en la imagen de la izquierda. Bueno, pues este paciente no lo vamos a tratar junto con otros especialistas, más allá de los cirujanos cardíacos, que son unos grandes compañeros y un pilar para nosotros los cardiólogos, ¿vale? Sino que vamos a encargar de tratar a este paciente solo nosotros, los cardiólogos. Nosotros le vamos a hacer la historia clínica, nosotros le vamos a atender cuando está en planta, le vamos a tratar la insuficiencia cardíaca en caso de que la presente. Nosotros le vamos a hacer el ecocardiograma. Una vez que veamos que tiene una estenosis aórtica severa y que es sintomática, pues habrá que hacerle un cateterismo para ver las coronarias. También lo hacemos nosotros, ¿vale? Y, por supuesto, si tiene más de 75 años, de acuerdo a las últimas guías, pues nosotros mismos le pondremos la TAVI. En esto hemos intervenido únicamente los cardiólogos, ¿vale? Y por tanto es una especialidad que, como habrán dicho muchos de mis compañeros previamente, es muy de Juan Palomo, de yo me lo guiso, yo me lo como. Somos autosuficientes para tratar muchas de las patologías que, aunque penséis que solo nos dedicamos a quitar arritmias o a poner fármacos, ¿vale? Nos dedicamos también a una parte muy importante como es el intervencionismo, y hoy en día hay muchas actividades que nosotros podemos realizar sin la necesidad de un cirujano que haga estos procedimientos de recambio valvular. Es una especialidad que está creciendo un montón y por tanto está muy en boga, y por eso es una de las especialidades que más desean los residentes, los opositores, cuando van a coger plaza. Los puntos positivos de esta especialidad, que es una especialidad completa, ¿vale? Que tiene todo lo que hemos visto, desde técnicas de imagen, clínica, paciente agudo y crítico. También tenemos mucha cacharrería, ¿vale? Intervencionismo. Tenemos cateterismos, también tenemos intervencionismo estructural, ¿vale? Tenemos un montón de posibilidades que se pueden amoldar a nuestras preferencias. Es autónoma, como hemos dicho, solo dependemos muchas veces de nosotros. Tenemos relación con otros servicios, con neumología para la hipertensión pulmonar, con radiología para hacer ciertos procedimientos en cuanto a la resonancia, el TAC coronario, también los TACs pre-TAVI, ¿vale? Para el implante de las válvulas percutáneas. Es una especialidad amena, no te vas a cansar porque cada día probablemente trabajes donde trabajes, tu actividad vaya a ser diferente. No hay dos cateterismos iguales, puede que un día estés en planta, otro día haciendo imagen, otro día en ambulatorio, ¿vale? Es una especialidad que es muy versátil, muy amena, y que por eso también es algo que gusta mucho a los opositores cuando la cogéis. Que está en continuo desarrollo, perdón. Está en continuo desarrollo porque estamos cada día haciendo más técnicas, más y más técnicas, que nos permiten avanzar en aquellos procedimientos que antes requerían de un cirujano sí o sí, hoy en día los podemos hacer mediante cateterismo, y eso es algo que los pacientes agradecen mucho, y todos los pacientes prefieren que les pongan una válvula por la pierna que les abran el esternón. Y esto es algo que está en continuo desarrollo, como os digo, y que poco a poco haremos más y más técnicas en el futuro. Es resolutiva. Paciente que llega con insuficiencia cardíaca, yo le pongo un montón de diurético y le curo, ¿vale? Le pongo sus fármacos para mejorar el pronóstico, y si ha ingresado con una FEBI del 35%, puede que en 2 años, con el tratamiento correcto o en menos tiempo, esté con una FEBI ya normal, ¿vale? Hoy en día, gracias a todos los fármacos, dispositivos y planes de rehabilitación cardíaca que tenemos, podemos mejorar muchísimo la calidad de los pacientes. Es agradecida, los pacientes te agradecen cuando se van a casa y les has sacado de esa insuficiencia cardíaca que les ahogaba, que les impedía estar tumbados en la cama, te lo agradecen efusivamente. Y somos de las especialidades que más medicina hace basada en la evidencia, porque tenemos un montón de guías de práctica clínica y de protocolos. Nuestra Sociedad Europea de Cardiología publica un montón de guías año tras año. Además las publica a finales de agosto para que ya cuando vuelves de vacaciones en septiembre te las pongas a estudiar. Entonces trabajamos mucho con evidencia, y esto es algo que no todas las especialidades pueden decir, porque hay muchas especialidades que hacen cosas porque sus adjuntos lo hacían, lo hacen, ¿vale? Y eso se lo transmiten a los residentes. Lo nuestro está todo fundamentado en guías de práctica clínica, y además tiene un montón de salidas laborales. Te puedes trabajar en ambulatorios, en hospital, ya os he dicho, en las diferentes zonas del hospital donde podéis trabajar en imagen, que os gusta la hemodinámica, podéis hacer hemodinámica, que os gustan las arritmias, podéis hacer electrofisiología, y eso está muy bien. Pero la cardiología no iba a ser todo bonito, porque si no, todos querríamos ser cardiólogos, ¿vale? Tiene una elevada carga de trabajo, hay muchísimo paciente cardiópata. Los pacientes, ¿de qué se mueren? De dos cosas, de cáncer o del corazón, ¿vale? Pues nosotros nos toca atender a esos pacientes que padecen
y se mueren del corazón, y son muchos, ¿vale? Hay muchísima carga de paciente cardiológico. Hay muchos puestos de trabajo estresantes, la unidad coronaria, muchas veces la planta con un montón de pacientes, ¿vale? Es exigente, hay que estar al pie del cañón, hay que estar muy actualizado porque la evidencia cambia constantemente. Las guardias no son buenas, ¿vale? Las guardias son malas, duerme poco por la noche, los pacientes vienen muy mal, a veces hay que intubarles, quitarles arritmias, atendemos paradas, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La calidad de vida no es algo que destaque dentro de la cardiología, mucha responsabilidad, son pacientes que se mueren, hay que actuar rápidamente para poder salvarlo, ¿vale? Y es verdad que para dedicarte, por ejemplo, a la hemodinámica o a la electrofisiología, muchas veces te tienes que hacer una subespecialidad, cobrando poco dinero durante unos meses o un par de años para poder hacer esa subespecialidad y poder dedicarte a esos campos. Y otra cosa, como sabéis, es que se necesitan números bajos en el MIR, hay que sacar muy buen resultado en el MIR para poder acceder a las plazas de cardiología, como luego veremos, aunque bueno, es verdad que como hay cada vez más plazas, pues los números siempre van un poquito hacia atrás y eso nos permite que con un peor número podamos coger cardiología. La residencia, las rotaciones, vale, muy bien. ¿Cómo rotamos en el hospital cuando estamos haciendo la especialidad de cardiología? Pues de R1 prácticamente como todas las especialidades médicas, por las subespecialidades de la medicina interna. Nosotros rotamos por medicina interna, neumología, nefrología, también por endocrino y por supuesto también radiología. Aproximadamente 1 o 2 meses por cada rotación y también en muchos hospitales durante el primer año pasamos 1 o 2 meses también por la planta de cardiología, que es un buen momento para hacer una toma de contacto con el hospital. De R2 ya pues empezamos a rotar más por la planta, hacemos cardiología clínica durante 6 meses y también imagen cardíaca, aprendemos a hacer ecocardiogramas que nos vendrá muy bien para las guardias. El primer año normalmente haremos guardias en la urgencia y el resto de años de guardias de cardiología que pueden ser de unidad coronaria, de cardiología de planta en función del año de residencia, esto lo tenéis que preguntar en el hospital al que vayáis. A partir de R3 pues hacemos ergometría, holter, hacemos también algo de rehabilitación cardíaca, nos formamos en una UCI polivalente y también estamos en nuestra propia UBI, que es la unidad coronaria, que es muy importante y es importante a que a la hora de elegir un hospital para hacer cardiología, la unidad coronaria esté llevada por cardiólogos. Esto os va a ayudar mucho en la formación. A partir de R4 ya vamos a empezar a hacer muchas técnicas invasivas, ¿vale? Vamos a estar un año haciendo técnicas, 6 meses en hemodinámica y 6 meses en electrofisiología, mucho cateterismo. Esto sirve para hacer mucha mano, que nos va a venir bien también para las guardias. Y de R5 pues hacemos un poco de miscelánea, un par de meses de cirugía cardíaca, cardiopatías congénitas, cardiología clínica, vamos a pasar por la planta y una rotación libre que suele ser de 3-4 meses. Esto es un poco variable en función del hospital, así que preguntadlo siempre y sobre todo preguntad si hay opción de hacer una rotación libre o no, porque esto va a ser fundamental a la hora de elegir el hospital, porque si tiene una carencia tú la vas a poder suplir yendo a un hospital donde tenga aquello. ¿Cómo elegiríamos un hospital para cardiología? Es fundamental que sea un hospital grande, que tenga una unidad coronaria propia, ¿vale? Que tenga mucho volumen de paciente y que esa unidad coronaria esté llevada por cardiólogos. Un servicio de cirugía cardíaca. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no vayamos a intervenir en esas operaciones, sí que nos conviene que haya paciente quirúrgico, que le hagamos nosotros los ecos, que los presentemos en sesión médico-quirúrgica, que llevemos nosotros el posoperatorio. Esto es algo que hay que preguntar, que quién lleva el posoperatorio, ¿vale? Un hospital que tenga guardias de hemodinámica 24 horas para atender los infartos sea a la hora que sea un hospital docente, un servicio docente con muchas sesiones, que tenga muchas actividades y que la supervisión, tanto en el día a día como en las guardias, sea adecuada. Cuanta más, mejor. ¿Cómo son esas guardias? ¿Cuántas se hacen? ¿4, 5, 6? Solemos hacer siempre 6, solemos hacer siempre 4, eso hay que preguntarlo y si se libran. Coged un hospital donde se libren las guardias, ¿vale? La residencia es un momento duro y hay que librarlas. Y sobre todo, y quien os diga que no, os va a mentir. El ambiente es algo muy importante. Si rotáis por un servicio donde el ambiente es malo, seguro que vuestro día a día también lo será. Por tanto, el buen ambiente es algo fundamental para el día a día en la especialidad. Y el ranking nacional, yo me resisto a hacer un ranking donde aparezcan uno por uno los hospitales y creo que es mejor porque lo bueno de cardiología es que hagas donde hagas cardiología vas a estar bien formado. Hemos visto antes lo que era fundamental, pero hagas donde hagas cardiología tu formación va a ser excelente. Vamos a hacerlo por zonas. Si miramos en Madrid, que muchos seréis de Madrid, pues los hospitales que más destacan son el Clínico San Carlos, que tiene una hemodinámica muy potente y es un hospital bastante docente, donde se investiga mucho además. La Paz, que es un mega hospital, también con mucha carga de trabajo, que son muy buenos en prácticamente todo. El Hospital Puerta de Hierro, que tiene una unidad de insuficiencia cardíaca muy muy potente, ¿vale? Y es de los hospitales que más trasplanta en España. El Hospital Ramón y Cajal, que es un hospital muy docente, que hace muchísimo trabajo en la sala de arritmias, ¿vale?
y entonces tenemos como mucho para elegir. También el Gregorio Marañón. Madrid es un buen sitio para hacer la residencia en cualquiera de esos hospitales que hemos puesto y en cualquiera en general, ¿vale? Y como veis, se puede coger hasta un 1222 el año pasado, que es en el Severo Ochoa, se puede coger plaza de cardiología. Por lo tanto, en Madrid no solo podemos cogerlo con números muy bajos, con más de 1000 incluso podemos coger cardiología, y todos los hospitales de la Comunidad de Madrid están perfectamente bien preparados para atenderte como cardiólogo. Si nos vamos a Barcelona, a mí el que me gusta mucho es el Hospital de Bellvitge. El Hospital de Bellvitge es un hospital muy de batalla, mucha carga de trabajo, mucho paciente crítico, una unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante muy potente, y es un muy buen hospital para acoger cardiología. El Hospital del Vall d'Hebron también, un gran hospital donde la imagen es uno de sus pilares, mucha patología aórtica, una coronaria muy potente y también mucho volumen de trabajo. Y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, aunque es quizá menos conocido, también es de los primeros que se acaba en Barcelona y un hospital muy bueno para poder hacer la residencia. Si nos vamos a Andalucía, los hospitales de las Vírgenes, el Virgen del Rocío, el Virgen de la Macarena y el Virgen de la Victoria, este último en Málaga. 3 super hospitales donde los acaban pronto las plazas y donde tendremos una muy buena formación. Ojo, porque en Andalucía y en general en el sur de España, en muchas unidades coronarias no las llevan los cardiólogos sino los intensivistas, algo que tenéis que preguntar. Y si nos vamos al norte, que es donde yo más controlo, el Hospital Universitario de Basurto es la mejor opción para poder formarte como cardiólogo en el País Vasco. El Hospital Universitario de Marqués de Valdecilla también es un hospital que está muy bien, está en Santander, ¿de acuerdo? Tiene trasplante, etc. El Hospital de Asturias también está muy bien, y en general los 3 de Galicia. He puesto el de La Coruña, pero también el de Lugo y el de Pontevedra está muy bien. Y el complejo hospitalario de Navarra, también poco conocido, en Pamplona, es muy buen hospital y muy completo para hacer la residencia. Y si nos vamos a mirar otros hospitales, también Salamanca, el Hospital de la Fe en Valencia y el Virgen de la Risaca en Murcia destacan. Por lo tanto, allá donde vayáis a hacer cardiología vais a estar muy bien formados y no tendría que ser un impedimento el tener que salir a otra ciudad más pequeña, más humilde, para poder hacer cardiología. ¿Yo con qué dudé antes? Pues dudé con la pediatría y la oncología médica, y diréis, ¿por qué? Pues yo tampoco lo sé, pero me gustaban los niños, jugar con ellos en las consultas, etcétera, y además me gustaban mucho las subespecialidades de la pediatría, la cardiología pediátrica. ¿Qué pasa? Que el mayor trabajo está en atención primaria y es difícil poder hacerlo. Y poder dedicarte a la hospitalización. Y la oncología médica, que me sigue gustando, ¿vale? Pero es verdad que es una especialidad que no está muy relacionada con la cardiología. Y hoy en día dudaría con anestesia y reanimación porque tienen muy buenas salidas laborales, muy buena calidad de vida. Las guardias es verdad que pueden ser malas, pero en general el día a día es bueno. La nefrología es una especialidad que igual es algo desconocida, pero si os gusta la cardio, preguntad por nefro porque está muy bien. En la endocrinología, que tiene que ver mucho también con aspectos de la cardiología, de riesgo cardiovascular, etcétera, que es muy pausada. Las salidas laborales es verdad que son peores, pero la calidad de vida es muy buena. Y nada, ha sido un placer para mí daros esta charla. Estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Y nada, nos vemos pronto en los hospitales. La cardiología es una gran especialidad, como veis es muy completa. Si te gusta la medicina interna, cardiología es tu especialidad. Si te gusta la imagen, cardiología también es tu especialidad. Y si te gusta el paciente crítico y también las técnicas, cardiología es tu especialidad. Un abrazo.